Con su venia, doctora, señores magistrados, procedo a sustentar el alegato de cese de prisión preventiva, el cual consta de tres partes. Una primera, donde vamos a precisar cuáles han sido los fundamentos de la prisión preventiva, lo que motivaron la prisión preventiva. El segundo punto referido a los nuevos elementos de convicción que han aparecido. Y el tercero referido a las garantías que se plantean a efectos de la conversión de la medida. Lo primero, ¿cuáles fueron los argumentos que empleó el juez en primera instancia para imponer la medida de prisión preventiva? Esto es en agosto del 2019. Fueron 52 elementos de convicción que se usaron para todo, sin desvincular. Son dos procesados aquí, se usó 52 elementos de convicción para vincularlos a los dos. No obstante, de la revisión de esos argumentos, lo que se ve que los elementos de convicción empleados acreditan el hecho, pero no acreditan suficientemente la vinculación de los sujetos con el hecho. En relación al señor Raime, básicamente son 5 elementos de convicción. Uno primero, la declaración del señor Curi a nivel policial, que se indica al señor Raime como aquel que lo obligó. El señor Curi lo que dice es: yo contraté a la detective para que siga a la víctima. Yo hice las coordinaciones a través de mi conviviente para poder contratar a sicarios para matar a la víctima. Yo me encargué de que se oculten las armas y sabía dónde estaban. Pero dice, todo eso lo hice por orden, porque me obligó el señor Raime. ¿Cómo lo obligó? ¿Por qué lo obligó? ¿En qué contexto lo obligó? ¿Cuál era la amenaza que tenía encima? No dijo nada. Simplemente lanzó eso. Segundo, la declaración del señor Membrillo, que era un asistente del consorcio donde todos trabajaban, que dice que la víctima con el señor Curi, con el señor Raime, en algún momento tuvieron discusiones respecto al manejo del consorcio. Declaración. Tercero, las vistas de conversaciones WhatsApp del señor Membrillo con la víctima, donde la víctima le dice que va a tener una reunión para el día de los hechos con el señor Raime. 4, el reporte de la empresa de llamadas telefónicas entre el señor Raime y la víctima, que era algo natural, obviamente se llamaban porque trabajaban en el mismo consorcio. Y 5, el estado de cuenta de la caja de Arequipa, que acredita cobros posteriores a los hechos. Esos fueron los motivos reales que justificaron la prisión contra el señor Raime. Segundo punto, ¿cuáles son los nuevos elementos de convicción que han aparecido? Son 4. Primero, el señor Curi, aquel que se indicó al señor Raime, ya en fase de instrucción declara, esto es en octubre del 2019, y dice: me golpearon en la policía, me amenazaron, me dijeron que incrimine a varias personas, familiares, gente que trabajaba conmigo, gente que ni siquiera estaba en Lima en ese momento. No me ratifico en la declaración, me retracto. Eso fue obtenido por amenazas, por agresiones de la policía. Un familiar de la víctima tenía contactos en la policía y por eso hicieron que yo declare de esa manera. Ahí está. El principal y casi exclusivo elemento de convicción que vinculaba al señor Raime se cae. Aquel que declaró que hizo todo por orden del señor Raime se ha retractado. Segundo, en relación a la manifestación del señor Membrillo, en relación a las vistas de WhatsApp, en relación a las llamadas telefónicas, obviamente no hay nada que decir, no apareció nada nuevo, ninguna grabación de audio, ningún documento que acredite amenazas, ningún pedido de garantías de la víctima en relación a algunas amenazas de parte del señor Raime hacia su vida, para nada, simplemente eso quedó como datos que generaban sospecha. Algo importante, aparece en la instrucción la declaración de diciembre del señor Cardelli Raime, quien dice: bueno, voy a declarar y voy a, primero, negar todos los hechos en mi contra. Segundo, que aquí desconozco cómo se desarrollaron estos incidentes, y lo que sí tengo que precisar es que después de los hechos, cuando todavía no me había enterado, yo no es que retiré dinero del de la cuenta del consorcio, de la caja Arequipa.
sino que lo que hice fue simplemente girar cheques para el pago de los proveedores. Señores magistrados, en los actuados después de la prisión preventiva aparece documentación de la Caja Arequipa que acredita efectivamente eso. No hubo ningún retiro de dinero, todos son cheques girados a proveedores y eso está en el expediente. Y finalmente aparece un oficio de SUNAT en el que se establece que quien podía alterar, quien manejaba, quien modificaba los datos del RUT del consorcio, ¿quién era? El coprocesado. El señor Raime no tenía ninguna vinculación con el manejo del consorcio porque su único rol era de tesorero. Señores magistrados, estos nuevos elementos de convicción disminuyen sin duda la vinculación del señor Raime con el hecho. Pero aparece un dato adicional y con esto ya voy cerrando. El cuarto nuevo elemento, que ya no tiene que ver con los elementos de convicción, sino con el peligro procesal, es la pandemia del COVID-19 que padecemos, que vivimos. El nuevo elemento lo que genera es una disminución de riesgo. ¿Por qué? Porque a la fecha tenemos 182 internos fallecidos por contagio de COVID. Porque a la fecha lo que tenemos es un sistema carcelario saturado. Porque el INPE no se da abasto, capacidad para atender, para prevenir y auxiliar a los internos que se contagian. Y entonces, frente a eso, señores magistrados, lo que aparece es la disminución del riesgo. Y ello se suma de que el señor Cardelli y su familia tiene arraigo domiciliario y arraigo familiar. Hemos precisado hoy, a través del correo electrónico que se nos ha proporcionado la documentación respecto al lugar de su domicilio, respecto a la familia que depende de él, en estado de pandemia ha tenido un nuevo hijo. Y adicionalmente estamos ofreciendo documentación que acredita que el señor Raime, desde octubre del 2019, fue sometido a un examen médico donde sus triglicéridos aumentaron más allá del rango normal, por lo que se coloca hoy en posición de vulnerabilidad, de alto riesgo frente a la pandemia, porque eso es un indicio de diabetes. Y finalmente hemos adjuntado en la documentación reportes bancarios de la familia del señor Raime que asegura que se cuenta con suficiencia económica para garantizar el pago de la caución o el pago de grilletes, de ser el caso que ustedes lo dispongan. Esta defensa lo que solicita es que se sustituya la medida de prisión, se cese la prisión de oficio y se ordene un arresto domiciliario con las reglas propias de esta medida a efectos de salvaguardar esencialmente la vida del señor Raime en este proceso. El caso ya no tiene más que aportar, la instrucción acabó en diciembre, estamos a espera de la acusación y el juicio oral. Por tanto, urge proteger la vida del procesado a efectos de garantizar no solo los fines del proceso, sino esencialmente su integridad, evitar que el Estado lo exponga más a una situación de alto riesgo para su vida. Respetuosamente solicito, por tanto, se cree fundado el pedido planteado. Muchas gracias y quedo a espera de las preguntas que tengan a bien formularme.